Bueno, nos dice Gardenia que faltan muchos likes. Yo solo les quiero pedir a que esté conectado y esté siguiendo y le guste lo que estamos haciendo, que denos un like. Esa es la primera manera que nos puede ayudar. También puede compartir nuestro programa para que llegue a más gente. Sé que estamos saliendo a una hora particularmente dura en la costa este, y en Europa la gente está durmiendo. Pero lo estamos haciendo porque es cuando lo podemos hacer. Así que los que puedan, denos su like, denos su donación. Hemos recibido 3 donaciones y voy a destacar Aldo Calero, que estuvo desde el principio, que nos dice saludo profesor, Cubalce, que nos dice $2, saludo profesor también, un saludo, y Gardenia Manera, que nos hace la donación de 4.99, también se lo agradecemos. Todos los aportes cuentan, señor, y no he podido mirar todavía el CELE, voy a ver si por ahí llega algo. Sé qué pasa, qué viene ahora después de todo esto. Oye, caramba, si Felipe viniera, porque nos ayuda con los audiovisuales. Aquí la segunda parte, yo les conté primero sobre el tratado de no proliferación nuclear y esto. Y esto, ahora voy a mencionar brevemente 2 historias que son importantes, que es la israelí y la iraní. Si hay un país en el Medio Oriente que puede competir con los 2 grandes países árabes que tienen, digamos, una aspiración. Ahí hay varios países árabes que tienen aspiraciones hegemónicas. A mí, yo me río cada vez que alguien habla de que Israel ahora es el país hegemón en la región. Israel no puede ser el país hegemón, porque esos son culturas muy diferentes. Y la visión que la mayoría de los países musulmanes ven a un país como Israel es como un país que viene de una religión inferior. Esto es algo que a veces las personas que traspasan el modelo de Estado de América Latina o de otra región de Europa y lo ponen en el Medio Oriente, no pasa ni siquiera por los Balcanes. Hegemonía es un concepto que fundamentalmente fue desarrollado por la teoría de relaciones internacionales en su momento, pero en lo político, uno de los grandes teóricos del concepto de hegemonía es el marxista Antonio Gramsci. Y la idea de hegemonía es que tú tengas un predominio donde haya una cuota de coacción y una cuota de consenso. La hegemonía es más persistente y es más como sostenible en la misma medida que se base más en consenso, en aceptación de reglas, en aceptación de formar parte de una unidad común, que cuando se hace a la fuerza. Israel tiene la primacía militar en el Medio Oriente, pero Israel no puede aspirar a la hegemonía porque la mayoría de los países árabes, la mayoría, los millones de musulmanes que hay ahí, no van a aceptar por consentimiento, por legitimidad, etcétera, que un país de 6 millones de personas es el modelo, es el que dicta las pautas. Eso en América fue posible porque existe, a más allá de diferencias que hay entre lo que Martí llamaba la América nuestra y la que no es nuestra, había ciertas nociones de una idea panamericana. El panarabismo no puede incluir Israel. El panislamismo no puede incluir Israel. Entonces, lo que hay allí es gente que dice que son expertos y que en el fondo no conocen el concepto de hegemonía bien y lo confunde con el de primacía militar. Entonces, creo que es importante ver que en esta idea está un pequeño país, Israel, cuyo origen histórico, para decirlo brevemente, tiene 2 componentes de legitimidad fundamental. O 3. El primero, que como dijo Fidel Castro, cuando fue la entrevista que le hizo Jeffrey Goldberg, los judíos fueron expulsados de su, fíjense qué palabra usó Fidel, que Mariela Castro tendría que salir corriendo de esa, dice, de su territorio ancestral. Esa es la primera parte. O sea, tienen una conexión los judíos con la tierra de Israel. No es que ellos estaban pidiendo regresar y unirse a los judíos que quedaron en la tierra de Israel, y que siempre hubo presencia judía en la tierra de Israel. Ellos no estaban pidiendo irse, como lo hicieron algunos sionistas, construir el ideal de Sion en Uganda
construir el ideal de Sion en Argentina. No, no, aquí se estaba hablando de un retorno, al menos para morir en el orden religioso históricamente, en el lugar donde se produciría el renacer del ideal judío, que era en la tierra, en el monte Sión, en Jerusalén, todos los años. Eso lo dice José Martí en su artículo sobre Hanukkah. Los judíos recuerdan a su patria como religión. Fíjate, han hecho del patriotismo una religión. Leer a José Martí en su artículo sobre Hanukkah. ¿Quiere decir que hay una línea entre Martí y Netanyahu? Seguro que no. Pero sí hay una idea que es importante a mirar de un lado y del otro. Esa es una primera fuente. Entonces, hay esa primera fuente de legitimidad, que tú puedes tomarla si tus premisas quieren rechazar eso, porque para ti el tiempo lleva a que ese ideal de retorno no tenga validez. Bueno, ya tú partes de una premisa distinta a la mía. La premisa mía, y es una premisa muy aceptada, y fue aceptada por la ONU en la resolución 187, es que hay una tierra ancestral con la cual los judíos tienen una relación especial y de la cual fueron expulsados por la fuerza. Significa que el retorno de los judíos o del pueblo judío a esa tierra ancestral puede hacerse sin tener en cuenta los intereses del pueblo que ha vivido allí por muchos años. No, la ONU dice con claridad que los intereses, las posiciones de los pueblos residentes de la región deben ser atendidas, porque es un bien contra un bien. Es los judíos reclamando su tierra ancestral y la gente que ha vivido en esa tierra diciendo, aquí esto también es mío. Entonces, ¿cuál es la solución que acuerda la ONU? Una partición, como ocurrió en el caso de la India, separar los hindúes que quieran vivir bajo sus reglas en un área que se va a llamar la India, y a pedido de Mohamed Jinnah, el líder de la independencia de Pakistán, crear Pakistán. Hay partición y partición. Y la ONU trata de resolver eso porque prefiere los buses a las balas, que las personas se muevan para un lado y para el otro. En ambos lugares hay situaciones en las cuales hay gente que dice, no, yo no me voy a ir y quiero seguir viviendo como yo he vivido. Y otro que dice, yo voy a entrar porque la vida que he vivido fuera de aquí ha sido terrible y el mundo entero nos ha ignorado. Y está el holocausto, que es un segundo elemento en el cual no se puede concebir la forma que Israel se creó y el apoyo que llegó a tener sin la terrible situación del holocausto, cuando el mundo se dividió en uno, países que querían matar a los judíos; dos, o cuando digo países digo los grupos dominantes; dos, países que querían expulsar a los judíos de dentro, bajo acusaciones de deicidio, acusaciones de que eran perversos, que eran todo tipo de racismo, judeofobia que usted se puede imaginar. Tercero, países que no los querían, porque la Unión Soviética no se abrió y dijo, Alemania, tú quieres expulsar a los judíos, tráemelos para acá. Somos comunistas, queremos al mundo entero, nos gustan toda la gente, no queremos que maten a nadie, es un genocidio. Antes que ustedes los maten ahí, mándenlo para acá. No. La potencia comunista, la potencia capitalista, Estados Unidos, los pequeños países, el Medio Oriente, América Latina, África. Bueno, África no, porque había muy pocos países ahí, estaba Etiopía, además la pobre bajo el ataque italiano. Lo que dijeron fue, no es un problema allá, nosotros condenamos, pero hasta hubo un barco que llegó a Cuba con 900 y pico de judíos y lo rechazaron. Cuba no es responsable de la muerte de esa gente, que después algunos los viraron a Europa, a Bélgica y a Francia. Pero digamos la verdad, si el gobierno de Laredo Bru, bajo el liderazgo de Batista tras el trono, hubiese aceptado a esos judíos, no se hubieran muerto. Yo digo, ¿quién es el culpable que los mató? Pero también hay cierta responsabilidad del que, viendo la desesperación en presencia de la situación en Alemania, les digo, no,
Esas visas eran por 30 días y nosotros sabemos que ustedes vienen a quedarse. No entren. El mundo entero. Y entonces si vamos a los países árabes, tenemos al mufti de Jerusalén cerrando fila con los nazis. A los líderes del socialismo árabe, que después va a desembocar en los regímenes en Irak, en Siria, o el propio Sadat, que después fue presidente egipcio y se arrepintió de haber sido un antijudío, también pidiendo, oye, a los judíos esto hay que eliminarlo. Y los querían eliminar ya no solo en Alemania, en el Medio Oriente. Hay una historia de pogromos, de asesinatos masivos de judíos. Entonces, ante esa situación, las grandes potencias, Cuba incluso presenta una ponencia sobre la situación del pueblo hebreo en conferencias que se empiezan a dar antes que la guerra termine y se acuerda la partición. El único país latinoamericano que votó contra la partición fue Cuba, el gobierno de Ramón Grau San Martín. ¿Por qué esto no lo vamos a tratar aquí ahora? No tenemos tiempo, pero algún día posiblemente lo tratemos. Segundo elemento. Primero, tierra ancestral. Segundo, holocausto judío. Y holocausto judío no es porque los alemanes lo hicieron nada más. Un mundo entero indolente ante esa situación. ¿Quién presenta la propuesta para la creación, para la partición en dos estados, creando un estado judío en el mandato británico-palestino? El embajador soviético en las Naciones Unidas. Así que todo ese cuento que metió Mariel ahí en la mesa redonda, cuando dijo que era un plan del imperialismo para controlar el estrecho del Bósforo. Miren, Turquía es un gran país dentro de esa región. Y no hace falta, si usted quiere controlar el estrecho del Bósforo, a donde tiene que poner los huevos es en Turquía. Israel nunca ha tenido la oportunidad, ni el ejército, ni la capacidad de controlar el estrecho del Bósforo. Eso es un invento que yo no sé de dónde ella a lo mejor vio un mapa y de ahí empezó a decir las barbaridades esas que ella ha dicho. Y lamentablemente le dice en la mesa redonda, Randy le trata de poner un poco de restricción al principio, pero después cuando dice, no, aquí la que habla es ella es la hija de Raúl y yo lo que voy a hacer es el coro. Eso fue lo que hizo, porque vaya, incluso desde una posición antisionista, había posibilidad de tener una posición histórica, geopolítica mucho más equilibrada, balanceada, y eso es un acto de propaganda, pero además de propaganda, de desinformación. Porque eso hubiese sido un gran aporte al estudio de la geopolítica si en algún documento apareciese que el apoyo estadounidense a Israel, que no es tanto en el 48, sino a partir de 67, se deba a querer controlar el estrecho del Bósforo, que está en un país de la OTAN que se llama Turquía. Para ponerlo todo con claridad, me perdonan aquellos que esto tienen una visión diferente, pero esto es un hecho. Esto es un hecho. El estrecho del Bósforo, ¿dónde está? Usted puede buscarlo. Un mapa. Tiene que ver con Turquía. Nunca ha tenido que ver con Israel. Turquía terminó la Segunda Guerra Mundial después de haber mantenido una neutralidad pro-británica hasta el último momento. Era la Unión Soviética quien tuvo aspiraciones en el control del estrecho del Bósforo. Y no estaba pensando en usar Israel. Vaya, no tiene lógica lo que estaban diciendo ahí. O sea, está tema primero, tierra ancestral, segunda, holocausto, y, o sea, estaba diciéndole esos dos, y el tercer elemento es que después de la guerra hay una cantidad de refugiados judíos en situación crítica en Europa, y la ONU refrenda que con la creación del Estado judío, muchos de esos refugiados van a encontrar una nueva patria donde se reconocen como tal. Y ese es el movimiento sionista en su versión más elemental. Un Estado para un pueblo sin país. Un pueblo que ha tenido una historia de trauma enorme. ¿Cómo lo ha dicho, lo hace Fidel Castro? Por ejemplo, Fidel Castro y Eduardo Chivas son parte de lo que se llamó el Comité Pro-Palestina Hebrea, que hablaba no de crear un Estado, pero por lo menos un hogar nacional para los judíos en la tierra de Israel.
sea, recordación histórica, este tema de la tierra ancestral, una tierra para un pueblo que algunos, los supremacistas judíos, que también son criticables, empezaron a hablar de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Y empezaron a decir que no había nadie viviendo ahí. Y es verdad que hasta que no se producen los grandes asentamientos judíos en Palestina, no, usted nota un crecimiento importante también de la población árabe por negocios y cosas que están asociadas al desarrollo de los asentamientos. Pero siempre hubo también una población árabe en Palestina y eso no se puede negar. Y los historiadores judíos israelíes más serios, como Avi Shlaim, como Tom Sege, como ¿cómo se llama este? Benny Morris, que es en mi opinión el que mejor ha tratado estos temas. Él dice, no, espérate, aquí hubo episodios de limpieza étnica y hubo decisiones de corte militar, en la cual hubo también desplazamientos, crímenes de guerra asociados a la creación de Israel, de los judíos hacia los árabes y de los árabes hacia los judíos. Eso es donde da el origen de la creación de ese enclave, esa posición, ese país con un compromiso especial con la cultura, con la nacionalidad judía, la nacionalidad que le llaman israelí. Hay un gran ensayo de un marxista que se llama Isaac Deutscher, que se llama El judío no sionista, porque él es un judío no sionista. Escribió unos volúmenes muy buenos sobre la Revolución Rusa, Trotsky, etc. Y tú tienes esa situación ahí. Un Estado con toda legitimidad por la ONU, por la partición, por las situaciones especiales que llevan a su creación, y en el mundo árabe completo y en el mundo musulmán, una posición de que ellos han sufrido un ultraje tremendo, que hay un proyecto colonial y que además hay un pueblo inferior que ni siquiera, que está definido en el Corán como un pueblo de segunda, porque es un dhimmi, es un pueblo del libro que no llega a la superioridad que tienen los musulmanes, porque eso hay que mirarlo. Hay una visión que es de mirar a los cristianos y a los judíos como inferiores, que eso es importante en la corriente principal del Islam y que a veces no se quiere decir, y es que decir, estos son pueblos en la visión del Corán, que son pueblos del libro, son mejores que los politeístas, pero no llegan al nivel de civilización que implica la adopción de la verdad suprema, la del Corán y la de Mohammed como el profeta. Entonces, se identifica entonces que la mera creación del Estado de Israel, con el 48% del territorio del mandato, después con el 50 y tanto, después hoy con el 72%, que no era lo que decía la resolución 181, eso hay que admitirlo. Pero para ese grupo que mueve Hamas, que mueve a la corriente principal Wahhabi en Arabia Saudita, o que mueve a la observancia de la ley según la revolución islámica de Irán, el ultraje está no en el porciento de territorio, está en la creación misma de un Estado judío. Ese pueblo inferior a nosotros ha sido solo impuesto a nosotros a través de la traición, la manipulación, y nos lo han sembrado. Es una daga clavada en el Medio Oriente. ¿Y cómo lo vamos a sacar? La vamos a sacar y vamos a restablecer la verdad suprema, aquella del profeta Mohammed, con el cual ni ellos ni otros como ellos reconocen como que no hay Dios como Dios y Mohammed su profeta. Entonces, esto es importante decirlo. De frente a eso está Irán, que Irán es uno de los países también con unas raíces históricas enormes. Una historia afianzada en ser una potencia regional. Irán llegó a ser el país no es por gusto que algunos de los cohetes esos que le han tirado a Israel le ponen nombres de los grandes emperadores persas. Ciro, Jerjes, Darío.
como le ponía Saddam Hussein a los cohetes que tiraba contra Israel, el Nabucodonosor 1, el Nabucodonosor 2. ¿Por qué? Porque ahí hubo civilizaciones preislámicas que fueron dominantes y después califatos y potencias islámicas allí. En el caso de Irán, fundamentalmente chiita. Una población de 90 millones, más o menos. La gran mayoría, o la gran mayoría no, una mayoría, no sé exactamente, pero como el 60% son de origen persa. Hay otras regiones ahí, hay beluchis, hay kurdos, hay azeríes, hay otros grupos ahí. Pero una civilización compacta. Una civilización cuya mayor destrucción fue la guerra contra los mongoles. Se dice que cuando Genghis Khan o uno de los hijos llegó cerca de la capital del imperio, que creo en ese momento era Isfahán o Persépolis, mandó un mensaje diciendo, óigame, mire, mandó un emisario, mejor se rinden, no va a haber problema, yo voy a tomar alguna de las esposas de ahí, de las que ustedes tienen ahí, y seguimos después que vamos para la India. Y ustedes se subordinan, nos pagan impuestos, aceptan vivir bajo el imperio mongol. Y lo que hicieron los persas, que no parece que entendían muy bien quién era Genghis, ¿cómo se llama? Le decían, hay un nombre, una serie que se llama Hasta el último mar. Un libro, he leído varias biografías, 2 biografías de Genghis Khan. Y le mandaron la cabeza del emisario al Khan en una cajita. Y la peste lo que bajó el imperio mongol sobre los persas fue una destrucción total. Destrucción de casas, lo que en aquel momento se podía imaginar que lo más malo que se le podía hacer a un pueblo se lo hizo a los iraníes, los mongoles. Bajaron para ahí y pusieron, nunca se les ocurra más, cuando un mongol les pida que paguen impuestos y se rindan, mandarle al emisario, la cabeza del emisario en una cajita, porque van a conocer lo que es dedicarse a ese deporte con los mongoles. Y después siguieron para la India, aquello quedó allí, aquello se empezó a recuperar y todo eso. Y como parte de todo eso, cuando se empieza a desarrollar la civilización occidental, ¿qué pasa? Ahí aparece el oro negro, el petróleo. Y los ingleses son muy, se la imaginan bien, buscan el petróleo allí y Irán muy rápidamente es una de las, desde el mar Caspio hacia abajo, Irán se convierte en un gran productor de petróleo. En la historia de la energía mundial no se puede hablar sin la refinería de Abiyán y todo lo que significa la política marcada por el petróleo. En un acto de decolonización importante, Irán en sucesivas oleadas, desde Reza Khan, estaba un emperador anterior, que no me acuerdo ahora el nombre de él, que tenía el harén más grande de más de 1.600 mujeres. Se produce la huelga del tabaco, porque ellos también eran muy fumadores. La huelga del tabaco, que ahora no la voy a explicar todo eso, viene las diferentes revueltas nacionalistas que desembocan en la elección como primer ministro. Se empieza a desarrollar una especie de monarquía constitucional, se crea una cosa que se llama el parlamento, los Majlis, y Irán se erige en un campeón del nacionalismo en la región, con aspiraciones hegemónicas en este caso, pero sobre todo anticoloniales, y ahí juega un papel muy importante el primer ministro, el presidente Mohamed Mossadegh, que es un hombre que ha estudiado en Francia. Él ha servido en el gobierno, él se va, trata de evitar problemas porque tiene con una visión muy nacionalista y de lo que Irán puede ser en términos de manejar mejor el petróleo, y segundo, de convertirse en un estado más secular. Hay ejemplos que hasta Reza Khan, que esto trata de adoptar, él ve Turquía como otro de los grandes países de la región ahí, que aquí no podemos hablar ahora, pero Turquía desarrolla una especie de estado laico frente al fundamentalismo musulmán,
El clero chiita es muy importante en toda la dinámica política iraní y a partir de esa dinámica se produce la primera gran confrontación ya con un nacionalismo iraní ascendente por nacionalizar el petróleo. Está la Anglo-Persian Company, que después, porque los iraníes se quieren llamar Irán y Occidente los llama persa. Está por eso, por ejemplo, Montesquieu escribe las cartas persas, pero ellos se llaman Irán. Cambian la compañía, hay una negociación, 5% para el Estado, 95% para la compañía. Llega un momento que en Arabia Saudita, en México, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo. En Venezuela se adopta el principio del 50%. En Arabia Saudita se acaba aquello de Gulbenkian, que era el 5%. Había negociadores que buscaban, ellos encontraban y pedían del Imperio Otomano 5%. Entonces, Irán empieza a adoptar lo del 50% y eso le provoca choques muy importantes con dos poderes que están ahí y que están jugando su competencia por lo que se llamaba entonces el gran juego del Asia Central. Rusia o la Unión Soviética, que llega a controlar el norte de Irán y el sur, o la mitad sur, donde está Inglaterra. Los rusos ayudan al desarrollo de un fuerte movimiento de tipo secular marxista, el partido Tudeh, y los ingleses andan negociando transiciones diferentes, pero muy metidos en lo de controlar el petróleo, al punto que no recuerdo quién fue, pero hay un inglés importante, ahora no me acuerdo si fue Clement Attlee, uno de los grandes políticos, que dice, el bienestar que ha alcanzado Inglaterra no se puede mantener sin el nivel de petróleo barato del Medio Oriente, particularmente iraní e iraquí, que Inglaterra está teniendo. Parece que Inglaterra tiene dos de las grandes compañías petroleras más grandes, que es Royal Shell, que es holandesa, inglesa, y British Petroleum. Un gran libro sobre eso se llama The Price, que hay una serie que yo les recomiendo verla completa, 7 capítulos, que yo se los he puesto a mis estudiantes cuando he dado la clase de energía y política en el sur global. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Irán choca con las potencias occidentales ahí. Ahí los judíos no tienen ningún papel. Pero termina primero le ganan un poco el pulso a los ingleses después de la guerra, pero por intermedio de una de las primeras operaciones encubiertas de la CIA, incluso de que está envuelto un hijo de Roosevelt, derrocan al gobierno de Mohamed Mossadegh y el sueño de un Estado secular, constitucionalista, democrático, básicamente se esfuma. ¿Quiénes están contra Mossadegh? Entre otras cosas, el clero chiita, la gran mayoría del clero chiita, porque era a la vez modernizador en lo económico, asertivo en el nacionalismo, pero quería sacar un poco a la religión del Estado y el pago y el poder de veto que tenían sobre la educación, las costumbres, todo ese tipo de cosas, el papel de la mujer, el sector del clero. Entonces, toda esa gente se complica, hay una intervención occidental apoyada por el clero conservador y Mossadegh termina por ser desplazado del poder. Desde ahí se crea un resentimiento que el Shah Reza Pahlavi, que es, creo que el hijo, me parece, o el nieto, es el hijo, creo, de Reza Khan, y que ha estado jugando en toda esta vuelta, y él lanza un programa de modernización grande que incluye el programa de desarrollo nuclear, en ese caso, hasta ese momento, para fines pacíficos, pero mucha gente dice que también tenía un componente militar. Entonces, desde esa situación se llega, para ir rápido, a la Revolución Islámica de 1979 y la monarquía del llamado Rey de Reyes se transforma, es derrotada y se transforma
en la República Islámica de Irán. Y allí se produce un proceso de nacionalismo de corte conservador, golpe muy fuerte a los sectores más progresistas. Hay una película que se llama Persepolis, que se puede ver incluso al partido Tudeh, ese partido que era más bien a lo marxista, y otros grupos más que habían luchado contra el Shah y que son siendo desplazados, y básicamente es uno de los grandes movimientos políticos del siglo XX, hecho con casetes, que a lo mejor la generación actual no se acuerda lo que es un casete. Era una cosita que llevaba música adentro, tú la grababas, punto. No sé, este está sugiriendo, no like, dice aquí, no, yo no he leído la invención del pueblo judío, no lo he leído. Yo he leído un libro muy interesante que se llama The Gift of the Jews, que ahora no me acuerdo el autor, es de apellido Cahill, Cahill, y dice en un gran libro, Blood and Oil. Yo el libro que más recomiendo en esto se llama The Price, por Daniel Yergin, pero bueno, casi seguro que ese libro que tú dices tiene un título sugerente. Entonces, ese Irán que se instala después de los años primeros de la Revolución Islámica, muy marcado en Estados Unidos por el secuestro de los diplomáticos norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán, marca de una manera muy grande 1978, creo que es el triunfo. Hay una derrota de Carter muy importante cuando trata de mandar una misión de rescate. Y no voy a abundar. Yo creo que hoy hay un proyecto que es una causa, y Kissinger lo dice muy bien cuando dice, Irán siempre tiene el dilema de escoger qué quiere ser, o un país o una causa revolucionaria, que es una imagen que yo he usado también para Cuba. Como nacionalista que soy, yo no creo que Cuba es una causa revolucionaria. Para que siempre cuando hay un movimiento a apoyar en Etiopía, eso es más importante que los intereses nacionales de Cuba. No, 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 no. Yo creo que primero es el interés nacional de Cuba, el Estado cubano, que representa fundamentalmente a la nación cubana, a partir de ideales que son la construcción de un país democrático, soberano, independiente, donde eso se condensa en el proyecto martiano. Patria es humanidad, hay que estar abierto a la humanidad, pero el deber con la patria empieza por el lugar donde tú naciste, el lugar donde está la parte que tú conoces que la puedes hacer mejor. Todo lo demás tiene un nivel de experimentación que siempre tienes que tener cuidado en lo que quieras hacer en ese sentido. Para el islamismo chií, que encontró su primera llegada al poder, después lo van a tener los Houthis en Yemen y va a estar Hezbollah en Líbano. Pero para el islamismo chií aquello fue una fiesta de cumpleaños y convirtieron al Estado iraní en una causa revolucionaria para liberar Irak, para liberar Líbano, para que los chiitas encontraran un espacio y llevar el mensaje del Islam chií a todos los lugares que se pudiera en el mundo, incluyendo Pakistán, por cierto. Y entonces, esto hace una pregunta aquí, Ardenia. Eso lo vamos a tratar, pero tampoco lo podemos tratar a profundidad porque el tiempo no da. Entonces, en medio de esta situación, tenemos Israel en esas condiciones que le dije, un Estado creado allí bajo esa regla, con la hostilidad de los otros países, y la revolución islámica en el caso iraní, donde permítanme terminar esta ronda con decir simplemente que incluye el chiismo es una parte del Islam. La fuerza dominante es la Sunna, y eso tiene que ver con una disputa histórica que ahora no puedo abundar mucho en torno a la herencia del profeta Mohammed, quién es su verdadero heredero y bajo qué reglas esas fuerzas se establecen. O sea, la revolución islámica vive el episodio terrible de la guerra de 8 años contra Irak, donde Irak le causa a Irán mucha más destrucción que la que le puede causar Israel hoy o la que le puede causar el bombardeo de los Estados Unidos.
el nivel de destrucción causado en la guerra con Irak, que la promovió fundamentalmente Irak, fue un ataque preventivo, no es ni siquiera preventivo, es preventivo y eso lo vamos a discutir ahora. Fue un ataque contra Irán para evitar que Irán se fortaleciera bajo la denuncia de que Irán, si se hacía fuerte, iba a atacar Irak. Irak lo atacó primero, sin clara demostración de evidencia ninguna de que Irán estaba preparando un ataque contra Irak y lo que dejó detrás fue muertos, niños prácticamente enviados al combate para salvar la revolución, y usted eso lo recuerda, vaya, hay mucha información sobre eso. Cuba jugó un papel muy positivo mandando a su canciller en aquel momento, Isidoro Malmierca, para mediar entre Teherán y Bagdad a ver si se podía llegar a un acuerdo y detener la carnicería que estaba teniendo lugar, con bombardeos prácticamente diarios a Teherán desde las bases iraquíes. Hoy se puede decir que hay varios componentes de lo que es la revolución islámica. En primer lugar, sigue teniendo lugar un nacionalismo importante, reafirmación del pasado, una lectura muy del siglo XX, de reafirmación de los valores de la cultura, la nación iraní, de su pasado glorioso. Segundo elemento que yo creo que habría que apuntar aquí es la identidad islámica, y que eso tiene componentes de bienestar general, de preocuparse por el resto de la gente, que hay una comunidad, todo eso, y el compromiso con la ley islámica. Yo no me acuerdo ahora el año, pero es a cuestión de 1 o 2 años atrás, hubo una mujer asesinada a golpes por la policía de la moral islámica en Irán por no querer usar el velo. Y el que salga a la calle y conozca iraníes por el mundo, sabe que ellos son personas muy liberales, muy educadas, muy abiertos. La tradición de Mossadegh, de modernización, que incluyó al Shah, aunque tenía un régimen brutal, con vínculos con Israel y Estados Unidos, hay que decirlo así, esto es cierta, pero también hay una tradición de modernización, de libertad, al leer libros, ensambla lo mejor de la cultura islámica persa con una educación de primera, científicos, gente que usted ve, mujeres que te pueden enseñar una foto que están metidas en Teherán con el velo puesto, y te las encuentras en Nueva York con una saya corta. Y una discusión, por ejemplo, política muy viva, porque aún en el sistema de la República Islámica hay grupos que compiten con mucho límite, pero compiten, pero con una cultura de una cultura oficial que es muy cerrada a lo islámico. Y entonces esto es importante a recordarlo cuando se habla de estos dos países. Alguien, mira, me pregunta, el Guajiro Citadino aquí me dice que si, disculpa que interrumpa, ahí escuché que Irán salvó a muchos judíos. Bueno, yo creo que en la época del Holocausto no, pero sí hay la historia de Esther, de la reina Esther, de que cuando se produjo la primera destrucción del primer templo, Persia, eso no se puede llamar ni Irán, es Persia en aquella época, está la historia de que se salvaron muchos judíos, incluso que cuando iba a producirse una de las matanzas de judíos, que era de Amán, en la historia bíblica, los judíos fueron salvados
por un decreto que hizo el rey de Persia en ese momento, que dijo que los judíos podían defenderse. Y sí, había muchos judíos en Irán. Era una de las sociedades islámicas más tolerantes. Eso es verdad lo que usted está diciendo. Hasta allí, hasta allí. Y siempre recordarlo, los judíos son pueblos inferiores, los cristianos son pueblos inferiores. La gran verdad revelada, que todo el que no la admita se queda por debajo, es el Islam. Eso yo creo que el que analice el Medio Oriente sin ver el supremacismo islámico que marca toda la relación iglesia-estado en el Medio Oriente está haciendo un análisis deficiente. Porque eso no es un estado como cuando Mariela Castro se pone a hablar entre, son una religión, no son un pueblo, es que en el Medio Oriente muchos de los pueblos se identifican por la religión que tienen, los drusos, los azeríes, los asirios, los kurdos. Es mezcla étnica, mezcla del elemento religioso. En el Medio Oriente, exceptuando en Turquía, y cuidado, porque esto se está echando para atrás, en el mundo islámico, sobre todo en el mundo islámico árabe, el papel del Islam y la ley, como la dijo el profeta y como la interpretan los mulas, los ayatolas, los imanes, son muy importantes. Y desde esa religión, no es que como en Cuba, naturalmente yo soy judío, para mí la religión judía es mejor. Pero yo no digo que es mejor para ti, ni que tú eres inferior porque no te des cuenta que mi religión es mejor que la tuya. No, para mí es un asunto privado, no público. Yo voy a la sinagoga y tú no eres menor, ni peor que yo. No eres menos civilizado porque tú vayas a la iglesia o tú vayas a la mezquita. No es así en la versión oficial del Medio Oriente. En Irán, en Arabia Saudita, en muchos de esos países, si tú te casas con un musulmán, el que se case con un musulmán tiene que adoptar la religión superior, que es el Islam. Superior entre comillas, para mí no es superior para nada. Yo por eso he dicho que coincido con Bernard Lewis cuando él dice que Europa se tragó un cambio importante cuando separó la religión del Estado. Incluso países como Suecia, que tienen religión oficial, la luterana, eso no quiere decir que eso lo único que dice es que el Estado tiene una relación especial con la iglesia luterana. No dice que si tú tienes otra religión, tú eres menos ciudadano que los luteranos. Es como se podría interpretar a mal. Israel, en cierta medida, mucho menor que los países islámicos, se compra parte de esa manera cuando se compromete con una relación especial con la religión judía. Y ahí está el pueblo judío con el cual es absolutamente legítimo que el Estado de Israel tenga un compromiso especial con el pueblo judío o particularmente con la religión judía, en el entendido, por ejemplo, que Suecia lo tiene también. Cuando eso se traduce y se ha traducido lamentablemente en discriminación a la población árabe de Israel, ahí hay un problema de derechos humanos. Pero decir, como dicen alguna gente, que Israel es una teocracia, eso es mentira. Irán sí tiene elementos teocráticos. Y teocracia, teo viene de Dios, cracia de poder, y teo no es en realidad el gobierno de Dios, es el gobierno de los sacerdotes, que son los que dicen que hablan a nombre de Dios. Los rabinos no gobiernan Israel. Sí tienen una participación importante y hay partidos religiosos que tienen una participación importante. Eso es criticable, tú puedes decir lo que quieras. Se desvía del paradigma que yo les estoy hablando aquí. Pero en el caso de Irán, los ayatolas tienen un papel particularmente en las mayores decisiones. Y está la posición del líder supremo. Primero fue el ayatolá Khomeini, una figura que decimos hay que leerlo y hay que ver. Busquen nada más el caso de Salman Rushdie y todo lo que eso indica. Y el líder actual que es Khamenei. Una cosa, fíjense si lo religioso es importante en Irán,
que una cosa que es importante es una fatua contra el desarrollo de una arma nuclear. Y una de las cosas que Israel y la inteligencia israelí aduce como un elemento para los ataques israelíes es que en la discusión interna de los militares, el líder supremo y el alto mando político es la idea de si conviene o no derogar la fatua, porque desde la perspectiva militar era necesaria apresurar el programa para sorprender a Israel distraído en el conflicto con Hamas y a los Estados Unidos con el hecho consumado de un arma nuclear constituida o un arma nuclear a punto de cerrar. El modelo japonés. Nos falta poner los últimos 2 tornillos. Entonces, he planteado estas 2 cosas que son importantes. El segundo tema, que es importante para entender lo que ha pasado ahí. Recuerde que dije que iba a hablar, primero hablé del Tratado de No Proliferación Nuclear, hablé ahora un poco de la Constitución, del propósito moral que guía a los 2 estados en el Medio Oriente que tienen que ver con esto, que son Irán, que tiene además la experiencia esa de Estados Unidos con un cambio de régimen cuando había un proceso de desarrollo muy legítimo, secular, nacionalista, y el proceso de reivindicación sionista en Israel apoyado por Estados Unidos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa después de esto? Bueno, eso se los cuento ahora después de la pausa, que ya vamos a cerrar en la última parte ya. Espérenme un minuto y ya voy a leer algunos de sus comentarios y comentamos ya. Tenemos un programa largo que lamentablemente yo pensé que si Felipe se sumaba lo podíamos hacer más potable con imágenes, pero vamos a ahora ir ya poniendo esto, ya la parte final, que es lo que pasa ahora.